mal habla precisamente de que estamos orando fuera de los propósitos de Dios. ¿Cómo oramos por Venezuela? ¿Cómo ora usted por Venezuela? Una oración que no es fácil tampoco. Y uno dice, no, yo sé orar, claro, porque uno lo que hace es hablar. Pero ¿cómo tú entras a la oficina de Dios a preguntarle y a negociar con Dios por Venezuela? ¿Cómo lo haces? ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios con este país? No lo sabes. Y si no lo sabemos, ¿cómo oramos? Tremendo problema ahora viene el pastor y metemos. Ahora, ¿cómo oro? Entonces, ahí es la parte donde yo le digo, orar no es fácil, hermano. Porque el orar me lleva a un hermano primero a preguntarle a Dios cuál es tu propósito. ¿Cuál es tu propósito, Dios? Y esto nos cambia el concepto de oración y de intercesión. Porque ahora probablemente usted dirá, pastor, hay una pregunta, o sea, lo que usted está queriendo decir es que antes de orar hay que orar. Sí. Claro, hermano, escuché eso. Hay oraciones protocolares, ¿verdad? Por ejemplo, aquí alguien está dirigiendo y lo llama a usted y le dice, hermano, mire hermano, hágame el favor, pase por aquí adelante y ore por el hermano que va a del taller que está perdido. Gloria a Dios. Y mi hermano pasa y listo. Señor, en el nombre de Jesús, dirija a mi hermano, en el nombre de Cristo. ¿Verdad que sí? Amén. Pero hay oraciones que no necesariamente van a ser protocolares aquí y ya. ¿Como cuáles? Tus hijos. ¿Como cuáles? Tu familia. ¿Como cuáles? Tu matrimonio. ¿Como cuáles? Tu salud. ¿Como cuáles? La iglesia. Que requieren tu oración, pero nadie te está obligando ahorita a que ores delante de todos. No sé si ustedes me captan. Ahora, ¿cómo oro yo por mi hijo que está descarriado? Porque yo he hecho todo lo que me han dicho. Yo he orado, yo he ayunado, yo he hecho vigilia, yo he hecho tantas cosas, pero pareciera que el muchacho sigue igual. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos estado orando por algo por mucho tiempo y no hemos recibido respuesta? Y uno se pregunta, ¿por qué? Algo le aseguro, hermano. Dios es un caballero. Y Dios responde toda oración. Toda. Porque aún los silencios de Dios hablan mucho. El detalle es que hay que saber interpretar en el espíritu, porque Dios está haciendo silencio. Pero ese silencio tiene un mensaje. ¿Usted está aquí, hermano? Entonces, ¿cómo yo oro? Entonces ahí el consejo es, voy a orar, Señor, guíame cómo debo orar yo por mí. ¿Usted está aquí? Miren que esto, hermano mío, nos cambia el concepto, ¿verdad? Nos cambia el concepto. Yo voy a ser más efectivo cuando yo ya tengo bien claro y bien establecido que yo no puedo hacer oración divorciado del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo yo he entendido, aprendí y he practicado en mi intimidad que el Espíritu Santo tiene que ser parte de mi tiempo de intercesión, ahora le voy a pedir dirección a Dios a través de su Espíritu Santo para que me guíe cómo debo orar. Amén. ¿Me lleva? Y el Espíritu Santo, quien me guía a toda verdad, y es el que me guía y me enseña, según la Biblia, cómo aún debo orar. ¿O acaso no lo dice la Biblia? La Biblia lo dice. El Espíritu Santo nos va a enseñar cómo orar. Y nos va a guiar a toda verdad. Entonces ahora la situación aquí es,
¿Cómo oro ante Él? Y atento a lo que dice Dios. Nota que todavía no estás orando por tu hijo, pero estás buscando dirección. Aquí, hermano. Ahora, en ese tiempo de intimidad, el Espíritu Santo te va a ministrar. Haz esto y haz esto. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano, que todas las peleas no se libran de la misma manera? No todas las peleas se libran de la misma forma. Y cuando digo peleas, me refiero al hacer oración de intercesión. Hay intercesión en la cual Dios te va a pedir que simplemente hagas ayuno. Va a haber intercesión en la cual simplemente Dios te va a decir, haz una vigilia. Va a haber intercesión en la cual el Señor simplemente te va a decir, regálame unas madrugadas. Va a haber intercesión en la cual Dios te va a decir, simplemente siéntate y adórame. Pero señores, que a mí me enseñaron que yo tengo que hablar. Y el hablar, y si yo me siento en la iglesia y se supone que vine a orar y no abro mis labios para decir, Señor Jesús, te pido por favor que me ayudes en esta problemática, me siento que no he logrado nada. Pero va a llegar un momento en que el Señor te va a decir, es que yo simplemente quiero que te sientes y adores. ¡Gloria! No es nada. ¿Y así Dios puede librar batallas? Sí. Amén. Estad quieto, dice el Señor. Estad quieto y ver la salvación de Jehová y tu vida. Usted dice, pero ¿y no tengo que hacer unos 3 ayunos ahí, empezar para meterle la unción a esto? Siéntate y adora. Usted está aquí. Amén. O simplemente siéntate y aprende a abrazar. Y usted dice, pero Dios mío, ese es como el testimonio de un pastor que estaba un poquito frustrado porque la iglesia no crecía. Y entonces este pastor empezó a copiar modelos. Aquel pastor hace esto. Aquel pastor crece porque me he dado cuenta que a él le gusta empujar a la gente. Y empezó el pastor a empujar a la gente. Pasen todos aquí, hermano, échale. Oye, hermano, si tenía 100 se le fueron 20. Y este pastor, Dios mío, así no es. Entonces, fue y copió otro modelo. Y se dio cuenta que había otro pastor que crecía haciendo células. Y dijo, voy a hacerlo también. Se le fueron 20 más. Hasta que llegó un momento, hermanos míos, que se rindió. Y tuvo que ir a Dios. Y en intimidad, simplemente le preguntó a Dios, Señor, ¿cómo hago? ¿Y sabe qué le respondió Dios? Simple y llanamente, tú te vas a parar en la entrada de la iglesia. Y ahí simple y llanamente tú le vas a dar un abrazo a todo el que venga. Señor, pero ¿quién ha hecho eso alguna vez en la vida? Eso no es así. No, yo veo que él crece porque tiene músicos profesionales, aquel porque tiene un sonido espectacular, aquel porque hace esto, aquel porque hace lo otro. Y a mí me va a parar en la puerta. Porque es que las cosas, nosotros pareciera que nosotros creemos que las estrategias de Dios se patentizan. Hay una sola forma, ¿no? Las misericordias de Dios son nuevas. Mientras al otro le funcionó, montándole la mano a la gente, Dios simplemente te está diciendo a ti, párate y abraza a la gente y mandala. Y dice que el pastor se colocó en la puerta en obediencia. Y cuando empezó a abrazar a la gente aprendió
o empezó a sentirse apreciado. Y la gente empezó a llegar. Simple y llanamente, el pastor fue y preguntó a Dios: ¿cómo hago para que mi iglesia crezca? Eso es intercesión. Estoy orando por el crecimiento de la iglesia. Y el Señor simplemente le dijo: aprende a abrazar en la muerte. Gloria. ¿Usted se ha dado cuenta de cuántos años se pudo haber ahorrado el pastor? Tantos ayunos, tantas noches sin dormir, si simplemente aprendiéramos a escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios se aprende a escuchar en la intimidad. ¿Por qué usted cree que Samuel escuchó a Dios por primera vez? ¿Por qué? Cuando usted lee esa historia, dice que Samuel dormía en un lugar en específico, al lado del arca. ¿Y qué es el arca? La presencia. Yo habito allí en la presencia de Dios. Y el que se mueve ahí, el que duerme ahí, el que descansa en la presencia, lo siguiente que sucede es que sus oídos se activan. ¡Gloria! ¿Saben? Al principio, y aquí cierro esa parte, al principio me voy a confundir. Yo creo que yo les conté a ustedes cuál fue mi primera experiencia también. Mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Dormía yo en una litera, segundo piso, mi hermana dormía abajo, y ahí tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me levantó, hermano mío, quedé sostenido en el aire, comenzó una corriente, hermano mío, de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Hermano, fue una cosa impresionante lo que yo viví. Le estoy hablando, hermano mío, por allá, creo que fue en el año 99, por ahí. Yo tuve esa primera experiencia, y ahí, hermanos míos, fue donde yo por primera vez escuché la voz de Dios. Y Dios ahí me dio una instrucción. Pero ¿sabe qué voz utilizó Dios? La voz de mi pastor. Gloria a Dios. Yo no sé si usted está captando lo que yo tengo. Quiero enseñar a Yo escuché la voz de mi pastora. Samuel escuchó la voz de su pastor. Pero ¿quién era realmente el que estaba hablando? Dios. Ay, hermano. Gloria. Si usted está captando lo que le estoy diciendo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces nosotros nos confundimos. Nos confundimos. Y viene el pastor Elvis a la iglesia y le monta la mano a usted en el buen sentido. Así te dice el Señor: serás pastor de pastores, líder de multitudes. Gloria a Dios. Pero entonces, cuando mi corazón no está educado, salgo corriendo y me le meto a la oficina a mi pastor. Y casi que le digo: pastor, ¿tú me puedes dar un espacio ahí en tu escritorio? Porque ahora el Señor me envió como pastor. ¡Santo! ¡Santo! Habla Jehová. ¡Gloria! Está bueno. ¿Se dan cuenta que Dios está en todo? Amén. Y ahora el Señor se confunde. Porque puede ser que eso sea verdad, pero todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Pregúntele a David: ¿a qué edad te ungieron, David? ¿Y cuánto tiempo tuviste que pasar para llegar acá? José, ven acá. ¿Cuántos años tenías tú cuando te mostraron el sueño? Ese sueño que tú le contaste a tu papá y a tu hermano, que se metieron en problema contigo, ¿te acuerdas? Porque el problema es que tú te empezaste a contarle cosas a gente que no se lo tenían que contar. Gloria a Dios, aleluya. Gloria. ¿Y cuánto tiempo pasó para que tú llegaras a ser el segundo en Egipto?
Lo que Dios está diciendo que va a hacer no necesariamente lo va a hacer ahorita. Pero algo te aseguro, Amy Hernández no es tu pastor. Usted está aquí, hermano. Y ahora el detalle es que Samuelito escucha una voz que es parecida a la voz de su pastor. Y aquí es donde la gente se confunde. ¿Sí? Exacto. Porque ahora la gente comienza a moverse por una voz que no es la voz de su pastor. ¿Me llevan, hermano? Entonces viene la confusión. Tú quieres saber realmente cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Escuche la voz y el consejo de su pastor. Porque la voz y el consejo de su pastor es la voz y el consejo más parecido a la voz de Dios. ¿Usted está aquí, hermano? Amén. Yo creo que lo que le acabo de decir es profundo. ¡Gloria! Bueno. Pero es una gran verdad. Una gran verdad. Entonces tenemos un Samuelito que parece que se confundió al escuchar voces. Pero gracias a Dios que hubo un maduro, un cristiano maduro, que lo guió. Que el Señor bendiga a los cristianos maduros. Amén. Amén. Que tienen la experiencia y que guían. Porque ahora nos vamos a encontrar con un Samuel con ética ministerial. Porque usted dice que ese hombre tenía él. Bueno, ese muchachito. Hermano, porque usted se acuerda qué fue lo que le dijo Dios a Samuel la primera vez que conversaron. Ajá. Noten ustedes que el Señor no se le presentó y le dijo: Samuelito, tú no sabes los planes que tengo contigo, hijo. Te amo, papá, te amo, mi rey. Gracias por mantenerte santo y puro en medio de un ministerio santo que está un poquito corrupto. Porque yo sé, no le digo eso, santo. Qué extraño encuentro con Dios. Aleluya. Mire, usted no me lo está preguntando, pero yo siempre lo digo. Y creo que los que estuvieron aquí lo escucharon. La primera vez que yo escuché la voz de Dios en mi vida fue esa vez en la litera en mi casa. Colgando en el aire. El Espíritu Santo ministrándome por todo mi cuerpo y escuché la voz de Dios por primera vez. Y usted sabe qué fue lo que me dijo Dios la primera vez que me encontré con Él y que Él decidió hablarme a mí. Una advertencia. ¿Y cuál fue esa advertencia? Cuídate de la pornografía. Hermano, oye, algo hubiera dicho: te amo. Hijo, aquí estoy. Te vine a ungir. No, simplemente se me presentó y me dijo: cuídate de la pornografía. Mi primer encuentro con Dios. Y Samuel, la primera vez que escucha a Dios, es Dios hablándole de su líder. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nosotros estuviéramos ahí como Samuel? ¿Qué hubiéramos hecho? Hermano, Dios me le bendiga. Pueden acercarse un poquito. Pueden acercarse un poquito. Porque es que quiero decirles algo, pero para orar. Ajá. Para orar. ¿Ustedes saben qué? El Señor me habló anoche. ¿Y sabe de quién me habló? De mi líder, me habló del pastor, pero para orar.
Y usted sabe que el pastor Dios le habló duro de la familia porque no quiere corregir los hijos. Pero hermano, para orar. ¡Ay, santo! Samuel hizo eso. Yo no sé si usted capta, pero ese muchachito está siendo criado en medio de un ministerio contaminado. Ajá. Pero el muchachito se mantiene en integridad. Y el muchachito dice, yo sé lo que el Señor me dijo, pero yo también sé que el manto del hombre de Dios no se toca. Y ese muchachito, mire, eso me lo dijo fue Dios a mí. ¿Y quién te enseñó eso a ti siendo tan chiquito? ¿Tú fuiste al Instituto Bíblico acaso que te enseñaron ética ministerial? ¡Santo! Pero el muchachito se mantuvo santo, puro, y sabía que el manto del hombre de Dios no se toca. A tal punto que el pastor lo llama y le dice, hijo, yo sé que Dios te habló a ti. Gloria. Yo sé. Declárame. Y el muchachito decía, hasta que le dijo, dímelo. Y el muchachito dijo, bueno, te lo voy a decir es a ti, pastor. Gloria. Santo. Y se lo dijo. Muchachito con ética. Con ética. Un muchachito, no es que le estaba tapando los pecados al otro. No. Pero un intercesor sabe mantener discreción. Cuidar los relaciones, cuidar la iglesia. Dice amén. Eso lo estamos viendo ahí, ¿verdad? En la historia de Samuel. Samuel decide cuidar la congregación, que ya la congregación estaba contaminada. Usted sabe lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Usted sabe lo que estaba haciendo Elí, ¿verdad? Y Dios le habló a Elí y le dijo lo que tienes que hacer. Pero Elí tampoco quiso obedecer. El Señor nos ayude. Dígame. Amén. Ahora, yo aprendo a escuchar la voz de Dios en lo íntimo. Como Samuel. Yo duermo, yo habito, yo permanezco pegadito a la presencia. Allí, mis oídos espirituales son educados a escuchar la voz de Dios. Amén. Mis ojos espirituales se abren para identificar el ambiente en el cual se mueve Dios. Dice amén. Amén. Ahora ya estoy listo para salir y poder hacer intercesión. Porque ahora he entendido que para yo poder hacer intercesión efectiva, porque la Biblia dice la oración eficaz. ¿Qué es la oración eficaz? Es la oración bien hecha. Pero ¿qué es la oración bien hecha? Es la oración en la cual convergen tú con el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo te va a dirigir cómo debes hacerlo. Yo no sé si ustedes recuerdan, o no sé si lo conté aquí, en cierta oportunidad el Señor nos levanta a un grupo de intercesores y nos da una instrucción. Fueron varias, pero voy a hablarles de una. El Señor nos lleva a subir al Ávila. Allí nos dio una instrucción y lo hicimos. Otra instrucción, hacer un trabajo porque la octava estrella de la bandera estaba pactada. Subimos al Ávila preguntándole a Dios, Señor, ¿en dónde quieres tú que hagamos esto? No, en la bandera gigante esa que está ahí, listo. Para allá vamos, Señor. El Señor ahora nos dice, vayan, y nos metimos dentro, hermanos míos, de la mariposa. Hicimos un trabajo espiritual ahí también. Dios nos dio la victoria. El Señor nos envía a recorrer Caracas, hermanos míos. Transporte. 3, 4 personas montados en un carro orando por todas las avenidas y por todos los sectores de Caracas. Después entendimos por qué era eso. Después lo entendimos. Pero había uno que no entendíamos.
que es el que quiero compartir con ustedes. Vayan a las costas, porque algo terrible se aproxima para esta nación. Y le estoy hablando, hermano mío, hace de como 7 o 8 años. Y yo recuerdo que en esa oportunidad yo le dije al equipo, hermanos, hay un trabajo que hacer. Y ese trabajo es ir a las costas. Hermanos míos, conocí un pastor amigo por allá en La Guaira. Parece que tenía uno que otro contacto. Yo decía, lo mejor es poder montarnos en un peñero y pasear por toda la costa y orar, o simplemente un helicóptero. Pero no conseguimos ni uno ni lo otro. Le preguntamos a Dios, Señor, nosotros vamos, no tenemos los recursos, pero lo más rápido que tenemos es La Guaira. Y decidimos, hermanos míos, cruzar la montañita e ir a La Guaira a hacer la intercesión que el Señor pidió que hiciera. Y cuando ya todos estábamos claros, le preguntamos a Dios, ¿cuándo y cómo lo vamos a hacer? Ve, hermano, este principio que he tratado de enseñarlo desde el principio. Para poder hacer intercesión hay que pedir a Dios dirección. ¿Cómo voy a hacer para orar por aquello? Me llevo. Y fuimos a preguntar a Dios, Señor, ¿cómo hacemos para orar de acuerdo a lo que tú nos has encomendado hacer? A orar por las costas de este país. Porque algo terrible se aproxima. Hermanos míos, y el Señor nos dio la respuesta. Y el Señor simple y llanamente nos dijo, ustedes se van a colocar a la orilla del mar, a la orilla de la playa, y simplemente me van a adorar. Y nosotros le dijimos a Dios, Señor, en serio. Y no vamos a hacer, ¿sabes? Padre, en el nombre de Jesús, ¿sabes? No, simplemente adorar. Y nosotros nos fuimos allá, hermanos, nos buscamos dos del equipo porque todos los que estábamos ahí sabíamos orar, pero nadie sabía cantar. Gloria a Dios, aleluya. Y nos llevamos, por ahí tocamos unas puertas, pedimos apoyo, unas personas con unas guitarras y unas personas que nos dirigieran en oración. Perdón, en adoración. Y nos paramos ahí, hermanos, en plena playa, hermanos míos. Y desde ahí comenzamos a hacer intercesión. No entendíamos por qué, pero hoy entendemos por qué. Así es. Está aquí, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando tú eres efectivo, hermanos míos, en tu trabajo, hermanos, vas a ver la mano de Dios a tu favor. Al principio te vas a equivocar. Al principio no vas a reconocer. ¿Quién es el que me está hablando? ¿Es Dios o es mi propia voz? ¿Sí me lleva? Creo, no sé si lo compartí aquí también, en cierta oportunidad, hermanos míos, hace mucho tiempo estaba yo solo en mi cuarto, estaba durmiendo, 11, 12 de la noche, y escuché el grito de una mujer. Y cuando escucho el grito de esa mujer, inmediatamente comienzo a mirar una bandera que ondea. Y yo me despierto y me recuerdo de aquella voz de mujer que lloraba. Yo inmediatamente dije, Señor, cuida a mi mamá, porque uno lo primero que hace es orar por las mujeres de tu familia. Cuando escuchas que es la voz de una mujer que está llorando, Señor, cuida a mi hija, Señor, a la gente de mi familia. Y me volví a quedar dormido. Segunda vez, volví a escuchar el grito de una mujer que lloraba y otra vez volví a ver la bandera ondeando. Cuando vuelvo a despertar, vuelvo a orar lo mismo, pero ahora me doy cuenta. ¿Y qué bandera es esa? Y me doy cuenta que la bandera que yo vi era la bandera de Haití. Y en ese momento me volví a quedar dormido, no entendí. Dios dijo como que ya no, tú tienes sueño.
Y a la mañana siguiente, hermano, me levanté, prendí el televisor, y cuando prendí el televisor decía: Haití acaba de vivir un terremoto de proporciones inmensas. Esa fue la verdad, que hasta el Palacio de Gobierno se cayó. Hermano, cuando yo escuché eso, yo me sentí mal. ¿Sabe por qué? Porque no entendí quién era el que me estaba despertando. Y no entendí qué era lo que él me estaba diciendo. Ora por Haití. Y no estoy diciendo, hermano, que si yo hubiera orado, eso se hubiera detenido. Probablemente sí, pero no por mi poder, no por mi propia fuerza, sino que cuando Dios te involucra a ti, siempre lo he dicho, cuando Dios te involucra a ti en una petición, en una solicitud, en una oración, en una intercesión, es porque tu oración... Dígame. ¿Sabes que estaba hablando respecto a esto de Señor hace el sector ahí? Esto de morirse no lo que decimos nosotros. Y yo estaba fregando en mi casa. Y de repente me estaba demorando los locos y se le vino a hacer más y dice: Señor, ¿qué? Y seguí fregando, o sea, no le puse cuidado, no le tomé cuenta. Y después de eso que se le vino. Wow. Entonces, ¿qué puedo decir? O sea, ni oré por él, porque de verdad oré, sino que o sea, hay una persona que no tiene trato con él así, sino que es porque era conductor de la camioneta, de pasajeros. Y claro, uno no lo ve porque es el conductor de la camioneta que uno usa. Pero fue algo así que yo estoy fregando y de repente me pasó. Es tremendo, ¿no? Y no, claro, ayer estaba pero me pasó así, y ahora usted está haciendo... Sí, estas cosas, y al principio uno no las entiende, porque creo que en algún momento, no sé si logré hablarles de lo que es la intercesión con los dones, ¿verdad? Y a veces uno tiene los dones, pero no sabe que tiene los dones. Uno no sabe, ¿verdad? Y como no sabes que es un don, ahí está llevando polvo. Y entonces Dios trata de: mira, tienes este don, úsalo, pero no sabemos que es un don. Y como no sé que es un don, no lo trabajo. Como no sabemos que es un don, no lo practico, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en el caso de mi hermana, hermano, mire, ¿cuántos de nosotros se nos ha dicho: mire, vamos a decir esto, pero que esto no salga de aquí? Porque esto no pasa aquí. Hermano, oye, le pido que oren por el señor Ega. ¿Y quién es el señor Ega? Es un señor por ahí vecino. Oye, las cosas se le fue, vamos a orar por ese hombre porque el hombre está mal. Y todos decimos: amén, sí, vamos a orar, y nos vamos a casa y oramos por el señor Ega. Pero ahí, que nadie sepa. Pero ¿sabe qué es bueno hacer? A veces se nos olvidan las cosas. Y por eso es que cuando vienen esas peticiones así como: vamos a orar por el señor Ega, háganlo al momento. Háganlo al momento. De repente, sí, hermano, vamos a hablar, y de repente usted va de aquí a la esquina y órelo. Señor, mira, yo no sé quién es este hombre, pero trata con él, Señor, abraza. Míralo, Señor, la situación que está pasando. Que sea un momento en el cual él se pueda encontrar contigo. Sálvalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando Dios ve esa fidelidad en tu corazón, se empiezan a activar dones. Porque ahora vas a empezar a ver, vas a empezar a escuchar cosas que otros no ven. Pero ¿cómo se activa eso, Pastor Elio? Hermano, es que pasamos tiempo con el Espíritu. Bien. Y si yo paso tiempo con el Espíritu, lo siguiente que sucede es que soy lleno del Espíritu. ¿Sí o no?
Y cuando soy lleno del Espíritu, aprendí que más importante es el fruto que los dones. Alaba a Dios. ¿Verdad que sí? Por eso es que la Biblia dice que lo más importante es el amor. Porque el amor es fruto. Ajá. Porque de qué me vale a mí hablar en lenguas, interpretarlas y no tengo fruto. ¿Se dan cuenta, verdad? ¿Qué es más importante, el fruto o el don? El fruto. El fruto es que no hay identidad. Y ahí, entonces, todo lo que el Señor me ponga lo voy a orar. Y el Señor va a decir: te tengo en mi mente para orar, porque todo lo que te pongo lo oras y lo entiendes. Y ahí es donde el Señor dice: cuento con tu oración. Y es la parte más interesante, porque yo siempre le he dicho a la gente: mire, a la gente no le gusta mucho la intercesión, porque esto de la intercesión, la gente no nos ve, ¿verdad? La gente no nos pide autógrafo. Aleluya. La gente no se quiere tomar fotos con uno. La gente no nos ve aquí. Entonces, el que está llamado a hacer intercesión está curado de todo eso. Yo no voy a estar aquí, pero sé que yo voy a estar por allá o por aquí atrás escondidito. Pero sé que mi trabajo va a causar un impacto espiritual a los que están ministrando de atrás, los que están cantando, los que están adorando, y mejor aún, los que están visitando. Sus corazones van a ser inundados con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, pareciera que mi trabajo no es visto, pero no hay problema. Lo importante es que se vea la manifestación del poder de Dios a favor de la iglesia. Ese es el trabajo. Y por esa razón, no todos son llamados, todos son llamados a interceder, pero no todos se quedan. Vean los grupos de intercesión, ya yo no sé si ya les pasó a ustedes aquí. Comienzan 500 y terminan 5. ¿Verdad que sí? Porque no, eso no me gusta, nadie se toma la foto conmigo. En cambio, los adoradores, todo el mundo se toma fotos conmigo. El predicador, todo el mundo, mira, oye, los abrazan, nadie me abraza. Aleluya. Entonces, el intercesor, hermanos míos, hace un impacto. ¿Cómo soy más efectivo? Cierro ya esta primera parte, en la intimidad. Así no, ora de esta forma. Gloria a Dios. Hermano, escucha. Ajá, diga. No. No. Gloria. ¿Sabe? Bueno, son casos que me han pasado que si usted, o sea, yo siento que como que si yo se lo hubiese contado a usted, ¿sabe? Ajá. Entonces, estos días yo también estaba orando de madrugada. Vamos para la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y yo estaba orando por mis hijos. Que en medio de esa oración, el Señor me pone a orar por otro motivo. Y yo dije, orando por mis hijos. Bueno, y estoy peleando el pensamiento en mi vida, como el Señor, pero orando por mis hijos, Señor. Y cuando vuelvo a empezar a orar por mis hijos, se devuelve a meter esto, hermano. Y yo, bueno, oré por ustedes, ¿ok? Oré bien. Yo personalmente sentí que ya había culminado la oración esa por la cual el Señor me había puesto a orar. Cuando digo, yo había dado la oración para los iguales muchachos. Cuando voy por el oro por uno. Cuando me vuelvo a meter en la oración con los hijos míos, que saco otra vez y me vuelve a meter. Yo digo, bueno, yo cada vez que lo veo para la iglesia. Yo pongo en las dos hermanos que se llaman Juan Carlos. Y lo busco, ¿sí? Cada vez que lo veo.
como soy sola en mi casa, me tengo que salir de ahí. Miren, hermano, yo estoy buscando en el teléfono de predicación y me sale otra predicación. Me salió otra predicación por lo mismo que el Señor me estaba pidiendo orar. Sí, eso pasa. Escuchando lo que le digo, el Señor está metido en el asunto ahí. Eso pasa. Es legal, ¿verdad? O sea, yo quiero saber si es legal que uno esté orando por Sí, eso es perfecto. Y gracias por comentar eso, hermana, porque muchos en la iglesia viven situaciones como esa, pero hacen dos cosas: se quedan callados y otros tiran la toalla porque dicen, no, yo no soy como los hermanos que oran y oye, se concentran. Yo no, a mí me vienen miles de pensamientos a la mente y yo como que no sirvo para esto, y tiran la toalla, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en algún momento yo he enseñado también, que esos son las famosas aves de rapiña, ¿verdad? Cuando tú estás orando y te vienen miles de pensamientos a la mente, y tú dices, Dios mío, no me concentro, no puedo concentrarme en lo que estoy orando, porque me vienen muchos pensamientos a la mente, ¿verdad? Entonces, esas son las famosas aves de rapiña, que usted lo puede buscar en la Biblia en el momento en que Abraham levantó su altar, levantó un altar para Dios y colocó allí unas aves, las partió por la mitad y de repente pasaban aves de rapiña, ¿se acuerdan? Pasaban aves de rapiña y él trataba de espantarlas, ¿verdad? Él levantó un altar a Dios y las aves de rapiña pasaban para tratar de desconcentrarlos del momento. Ahora, eso nos pasa a todos, a todos. El detalle aquí es saber, y creo, en algún momento yo le dije cómo a mí me ayudó, porque yo viví eso. Y en algún momento sentí también que esto no era para mí. Yo dije, esto de orar, no, yo no, como mis pastores, oye, ¿cómo esos hombres oran? Yo no me puedo concentrar, yo duro ahí de rodillas y me viene un pensamiento, le debes a la señora de la bodega, por aquí, y le debes a aquel hermano también, y no te hagas el loco, palabra de Dios y disimula. No, entonces me venían muchos pensamientos, hasta que mi maestro de catecúmeno, porque esa experiencia la viví yo recién bautizadito. Le pregunté a mi maestro y mi maestro me dijo, sencillo, todo lo que te venga a la mente, ora. Sí, eso es todo, eso es todo. Ahora, mi larga jornada de oración de 5 minutos, ahora se convirtieron en largas jornadas de 2 y 3 horas. ¿Por qué? Porque todo lo que me venía a la mente, lo hago. Si esto es del diablo, créeme que no te va a lanzar más nada para entretenerte, porque todo lo que te lanza ahora no me conviene. Pero si esto es de Dios, entonces va a ser efectivo. ¿Sí? Porque en esto, hermanos míos, vuelvo y le repito, a veces nosotros, le hablo mucho de mi experiencia, hermano, porque he vivido cosas, ¿verdad? Y yo he tenido la oportunidad, como probablemente usted también lo ha vivido, en la cual usted se encuentra solito en su tiempo de oración y usted dice, ¿qué voy a orar? Porque ya lloré. ¿A quién le ha pasado? Y usted dice, pero es que ya lloré, o sea, ¿qué vengo a hacer aquí otra vez? Nos ha pasado, ¿verdad? A todos. Porque llega un momento en que somos disciplinados en esto. Y estamos orando, sea la hora que usted tenga. Pero hemos aprendido la disciplina. Y en la disciplina hemos aprendido a tener nuestros tiempos de oración. Pero cuando llega el momento de orar, te encuentras que ya has orado todo. Dice, pero que, Señor, estoy aquí por respeto. Porque sé que por disciplina, Señor, tengo que orar. Pero ya oré por mi familia, ya oré por mis hijos, ya oré por la situación económica, ya oré por mis pastores, ya oré por la iglesia. No sé qué hago yo aquí, pero sigo orando.
Nos ha pasado, ¿verdad? A todos en algún momento. Pero el detalle es que, créeme, mi hermano, que en esos momentos también Dios se manifiesta. Amén. En cierta oportunidad yo lo viví, yo lo he vivido, por eso le digo, le hablo de mi experiencia. Porque el detalle es que a veces no hablamos cosas por miedo a que nos señalen. Es normal, hermano. Es normal que usted se pare un día y diga, ya no tengo qué cosa orar. Es normal porque has sido tan disciplinado que has orado todo lo que te ha venido a la mente. Pero con todo y eso hay que seguir orando. Usted está aquí. Me ha tocado, hermano, en que he llegado, le he dicho a Dios una frase mía particular. Señor, aquí estoy, he subido al monte. Aquí estoy. Y se lo he dicho. No tengo motivos por qué orar. O en el peor de los casos, hermano. Aquí estoy orando, pero no siento nada. ¿A cuánto les ha pasado? Aquí estoy, Dios mío, orando en mi tiempo que a mí me dijeron, porque estoy en un reloj de oración. Y aquí estoy, Dios mío, pero no siento nada. Pareciera que tú no estás, Dios mío, pero aquí estoy. ¿Cuántos han vivido una situación como esa? Todos. ¿Verdad que sí? Pero cuando Dios observa tu corazón, entonces ahí puede suceder lo extraordinario. Me ha pasado que he tenido que subir al monte y decirle, Señor, aquí estoy. Me siento como Moisés, que lo llamaste a encontrarse contigo en el monte y tú te le perdiste por un poco de día y él estaba solito allá arriba. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que el Señor lo mandó a subir y el Señor se apareció al sexto día. ¿Se acuerdan de eso? Y él sentado allá arriba esperando a Dios y Dios no llegaba. Porque es que Dios responde cuando Él quiere, no cuando tú quieres. Amén. Y ahora Moisés está allá arriba esperando a Dios. Pero Dios se aparece y da la respuesta cuando Él lo considere. Imagínate a Moisés sentado día 1 en una piedra. ¿Y dónde está Dios que me llamó? Día 2, tirándole piedra ahí. Señor, ¿y dónde estás tú? Me llamaste y no estás aquí. Qué falta de respeto, Dios. Tú no conoces que yo soy el ministro del tuyo. Que estoy ocupado en el ministerio y que tengo una agenda muy ocupada. Y tú vienes a quitarme mi tiempo aquí. 4 días y el Señor no aparece. Y hasta cuando Dios apareció, eso no lo dice la Biblia, pero yo me imagino a Dios diciendo, no es cuando tú quieres. Gloria. Estás tan ocupado con tu agenda que no tienes tiempo para nada. Pero en ocasiones vas a tener que cerrar la agenda para que esperes a que yo llegue. Gloria. Entonces, aquí, hermano, estamos viendo a un hombre de Dios que de alguna manera tuvo que aprender a esperar. Gloria. Espera. Señor, es que tengo varios compromisos. Espera. Si tú quieres, te vas. Pero después no me preguntes por qué el ministerio no es fructífero. Después no me preguntes por qué el liderazgo de tu no está dando fruto. Porque fuera de mí, nada podría hacer. Si quieres, te vas. O si quieres, me esperas. Tú decides. Suena rudo eso, ¿verdad? Suena rudo. Pero aquí, hermano, estamos viendo una gran verdad. Para yo conocer a Dios y tener esas experiencias como mi hermana, probablemente usted va a fallar, así como fallé yo. Hasta que llegue el momento en que aprendas a identificar cuándo es Dios que te muestra algo. Amén. ¿Cuándo es Dios? ¿Cuándo es Dios que te dice algo?
Porque estás trabajando tanto con el Espíritu Santo que se activan los dones, se activan. Y por eso es que el intercesor normalmente ve cosas que otro no ve. Gloria. ¿Sí? Y eso lo hablamos en una oportunidad, los peligros del intercesor. Porque cuando no sabes filtrar esa verdad, te conviertes en una persona que cree que la única que Dios le habla es a él. Ajá. Es un peligro. Aquí el único que Dios le habla es a mí. Y mientras el pastor no me pida autorización a mí, aquí nada puede pasar. Es un peligro de los intercesores también. Desarrollas tanto tu don, desarrollas tanto el discernimiento de espíritu que piensas que ahora ves cosas como ves cosas que otros no ven, entonces nos creemos la tapa del fraco. Ajá. ¿Pero? Él ya que un intercesor antes que Dios le revelara y le pida al Señor que le dé ahora, no porque no lo quiera decir, sino para tener mayor confirmación. Al principio sí. Al principio, cuando todavía mi don no está bien educado y tengo dudas. Estoy seguro, pero todavía tengo algo. Como aquel que dijo, creo, pero ayúdame a creer. Dice, ¿crees? ¿Crees o no crees? Entonces es normal que en algún momento usted crea que lo que usted escuchó, lo que usted vio, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, llámese visión, llámese sueño, ¿verdad? Llámese palabra, es probable que tú consideres eso de Dios. Pero todavía como no has desarrollado, ¿verdad?, el don, porque aunque usted no lo crea, hermanos míos, los dones se trabajan. Los dones se desarrollan. Los dones se trabajan. Y llega un momento que se afinan tanto, hermano, que usted está de pie en algún lugar, hermano, y el Espíritu Santo comienza a ministrarle a usted. Esta persona tiene esto, aquella persona tiene aquello, aquella persona. ¿Por qué has trabajado tanto tu don? Porque primero lo identificaste. Cometiste errores porque al principio no entendías nada. Tuviste que pedir confirmación de hombres de Dios. ¿Verdad? Ahora cuando comienza la confirmación, cuando comienzas a tener experiencias como la de mi hermana y comienzas a orar y en el camino te das cuenta que era Dios, entonces ya tú dices, ay, como que estoy identificando un don en mí. Ahora comienzas a desarrollarlo, comienzas a trabajarlo, comienzas, Señor, al principio vas a cometer errores, hermano. Al principio vas a cometer errores. ¿Sabes lo que pasa? Anteriormente yo vengo de la iglesia, porque la iglesia que yo estaba anteriormente, estamos hablando de no de nadie. Una vez estaba predicando, ¿verdad? Y yo era la diácona en ese entonces. Y yo estaba parada en la puerta de la hermana estaba ahí porque la hermana también viene de esa congregación. Y yo vi detrás de ese varón una culebra, hermano. Y yo vi ese dominio al pastor. Pasa, hombre, le hizo una culebra, pero lo vi así, mano. Y me dijo, no, los diablos, son cosas de Dios. Y yo me frustré, hermano. Y yo veía cosas y yo decía, no callada. Entonces, cuando usted está diciendo eso, no, que de repente dicen, entonces la persona se cree la tapa del frasco, decía algo así. Entonces yo de esa vez, yo me frustraba, yo veía cosas, yo veía muchas cosas, y yo tenía miedo de decirlo porque reprendo el día, nada. Entonces, uno no dice las cosas para que no se crea la tapa del frasco. Yo entiendo eso. Pastor, en el 2011, pero mucho antes de que pasara lo de la Torre Gemela, estábamos en el CTR donde yo congregaba nuestra parte. Y al tercer día del el Señor nos revelaba a una hermana. Y de hecho, cuando ella lo comparte, todas comenzamos como que a ver la misma visión. Dos torres de piedra igualitas, y yo por hacer lo que la contaba. Ella lo comparte cuando llega el
hacia adelante, que yo tengo una iglesia, que yo tengo una estamos en iglesia. ¿Por qué? Porque después se me escuchó algo más y me lo callan. Porque no pueden hacer el espíritu de la iglesia. Viste que lo confunden con uno. Sí, claro. Lo que pasa es que hay algo en nosotros. Me voy a incluir. Hay algo en nosotros que primero no tenemos esa educación en la parte de los dones. No la tenemos, ¿verdad? Porque a veces nosotros estamos conscientes de que hay personas que Dios le habla, pero no nos atrevemos a decir. No nos atrevemos, ¿verdad? Porque de repente alguno de ustedes viene, se para, me da un abrazo y me dice una palabra, y esa palabra es la que yo estaba necesitando, pero no te lo digo. No te lo digo. Pero mi trabajo debería ser decirte. Porque de repente tú estás trabajando tu don, o ni cuenta te ha dado, pero alguien tiene que despertar ese don que está en ti. Gloria. Sí. Ahora, yo traigo bendición a tu vida cuando yo me acerco aparte y te digo a mi hermano, me permite un momentico, siéntate aquí, mi hermana, quiero decirte algo. ¿Te acuerdas de aquella palabra que tú me dijiste en aquel momento? ¿Te acuerdas? Tú me dijiste esto, hermana, yo quiero decirte algo. Eso era de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba viviendo esto y esto. Y eso de alguna manera va a edificar tu don. Va a edificar tu confianza. Y no te va a censurar como mi hermana se sintió. No digo más nada. ¿Me lleva? Pastor, le voy a decir algo. Sí, precisamente en caso como le pasó a la hermana y el caso que te contó la hermana Judith también, cuando censuran por los dones, tenemos que entender, hermanos, que un pastor o un líder va a censurar lo que no conoce. Ahí está el detalle. Si no conoce el don, él lo va a censurar. ¿Por qué? Porque no lo conoce. O sea, ahí está la cuestión. Eso no quiere decir que tú no vas a utilizar el don. Como dice usted, sigue trabajando en el don que Dios te dio. Amén. Sigue usando, porque en cualquier momento eso va a salir a la luz y se va a demostrar, se va a evidenciar que es el Espíritu Santo a través de ti. Si un pastor o un líder que se mueve en los dones del Espíritu, va a saber que ese es un don del Espíritu. Así es. Es así. ¿Verdad? El que tiene el don se va a parar en algún lugar y ya Dios le ministró algo. Amén. Pero va a tener la sabiduría en cómo lo va a decir. Va a tener la sabiduría en si lo tengo que decir o no lo tengo que decir. O va a tener la sabiduría para decir, ¿será que lo digo aquí? O simplemente se lo digo a mi vida. Porque no todas las cosas que se me muestran tengo que decirlas. ¿Usted está aquí? Entonces, de esa forma se trabaja el don. ¿Verdad? Porque hay cosas que Dios te va a mostrar a ti. Dios te va a mostrar pecado a través de los dones. Como intercesor. Tú ibas bajo el enfoque y bajo la cobertura del tema. Como intercesor tú vas a ver cosas, tú vas a ver pecados, pero no te puedes parar aquí a decir, hermano, el Señor me acaba de decir que el hermano Chucho con la hermana Chucha. Bien. Primero tú tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿esto se dice o no se dice? Me refiero a... Segundo, usted tiene que ir al líder, porque esto sí le hace daño al cuerpo. ¿Me lleva? Entonces, usted tiene que decirlo al líder. Y el líder debe saber con discreción trabajar. Usted simplemente lo dice y se retira. Ahora, ¿me expliqué? Como intercesor. Porque si yo no controlo mi don, si yo no lo trabajo y entiendo que esto es para bendecir y edificar a la iglesia, yo puedo soltar esa bomba aquí sin darme cuenta que Chucho es casado y tiene 7 hijos y todos están en adoración. Se me va a dividir la iglesia. ¿Me lleva, hermano? Entonces, sabiduría. El don se trabaja con sabiduría.
Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué le decía que a veces nosotros, como decía el pastor, lo desconocido lo censuramos? ¿Verdad? Como no conozco, lo censuro. Pero hay pruebas bíblicas, hermano. Yo no sé si ustedes se acuerdan aquella cena o almuerzo, yo no sé, pero era una comida, en la cual estaba Jacob con todos sus hijos y se le ocurrió sentarse a José a contar un sueño. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo el papá? ¿Usted cree esto, muchacho? ¿Qué te crees tú? ¿Que tú me vas a mandar a mí? No lo dice así, en realidad, esa es la versión que he enviado hoy. Pero se lo estoy. Pero después, ¿qué hizo? La Biblia dice que él se retiró y comenzó a meditar. ¿Qué será? Hijo, ayúdalo. Ese muchachito, tú sabes que tiene un don y que Dios le habla a través del sueño. Tú has tenido visiones, tú has tenido experiencia, porque tú una vez estuviste en el desierto y viste ángeles que suben y ángeles que bajan. Tú has tenido la experiencia. ¿Y por qué no lo dirigiste? ¿Por qué no le dijiste, hijo, ven acá, eso que tú estás viendo, yo creo que eso es de Dios, tienes que trabajar tu don? Pero lección número 1, hijo, no le cuentes todo a todo el mundo, porque todo el mundo no tiene el nivel de espiritualidad que tienes tú. Amén. Y por eso tus hermanos que antes te amaban, ahora te rechazan. ¿Qué se cree este que ahora tiene un manto de túnica de colores? Ese hermano. Entonces hay cosas, hermano, que hay que educar. Hay que educar. Porque el intercesor va a orar cosas. En cierta oportunidad le dije, cuando usted le mete intercesión seria a la iglesia, a nivel de iglesia, prepárese. Porque cosas van a pasar. Amén. Gloria a Dios. Van a salir cosas. Y me atrevo a decir que hasta iglesias se pueden dividir. No por lo que está haciendo el Espíritu Santo, sino la actitud del cristiano que se encuentra expuesto ahora. Porque donde se hace intercesión, hermano mío, con propósito, se manifiesta el poder de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y los pecados comienzan a salir. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo intercesión a la iglesia. Una intercesión seria. Cuando yo le digo una intercesión seria, que yo tengo un plan y un propósito, ¿verdad? Porque una cosa es hacer intercesión, una cosa es hacer intercesión por el país, otra cosa es hacer intercesión por una persona en específico, pero lo que estamos hablando es la intercesión a favor de la iglesia. Y cuando hay intercesión a favor de la iglesia, hermanos míos, hay que hacerlo con intencionalidad. El líder hace que las cosas sucedan y no que le sucedan las cosas. Y cuando tú quieres ver gloria de Dios en tu iglesia, tu intercesión la planifica con intencionalidad, con propósito. Y ahí es en donde tú te comienzas a organizar. No, ¿cuántos intercesores somos? Somos 40. Qué bien. Nos distribuimos en la semana 40 entre 7. Oh, perdón. ¿Cuántos días de servicio tenemos? 3 días o 4 días. ¿Sí? 4 días. En esos 4 días, los 40 intercesores, tengo 10 haciendo el trabajo. ¿Qué van a hacer esos intercesores? Con toda la intencionalidad del mundo. Si el servicio comienza a las 6, usted tiene que estar aquí a las 4:30. Y a las 4:30, antes de que vengan y abran, usted tiene que estar aquí primero, preparando el ambiente. Preparando el ambiente.
Usted tiene que orar por cada rincón de este lugar. Señor, yo le monto la mano a esa silla. Que el hombre y la mujer que se sienten en ese lugar, así venga enfermo, sea sano. Venga atado y sea libre. Venga sin conocerte y salga de esa puerta conociéndote, Padre. ¿Quién es el predicador? El predicador es el pastor. Vamos a orar por el pastor. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, usa mi pastor. Usa el líder. Usa esa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Quiénes van a ministrar en la adoración? Son tal y tal. Listo. Señor, en el nombre de Jesús. Mira. Los instrumentos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Estos muchachos, Padre amado, en el nombre de Cristo. Úsalos, Padre amado. Ya tienes el ambiente preparado. ¿Terminó tu trabajo? No. Porque ahora comenzó el culto. Y ahora tu trabajo es estar en el secreto para que la manifestación de Dios se haga presente mientras los muchachos adoran y mientras el predicador predica. ¿Me lleva? Bien. Ya terminó todo. Terminó el servicio. ¿Qué hacemos ahora? Hay que seguir orando. Porque ahora esa palabra que se ministró aquí, hay que orar para que haga el efecto en el corazón de los que vinieron. Trabajo completo, hermano, con intención. Proyecto de la iglesia, tráigamelo para acá, vamos orando. Necesitamos músicos, vamos orando. Necesitamos una finanza, vamos orando. Mire, le comento esto a nivel de experiencia personal. Nosotros tuvimos que hacer recientemente algo parecido. La finanza de la iglesia, decidimos con toda la intención del mundo revisar todo. ¿Qué está pasando? Nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo que no era correcto. ¿Qué era lo que estábamos haciendo que no era correcto? Lo que nos pasa a todos, que gastamos más de lo que cobramos. Alaba a Dios y dice, pero cuando tú haces las cosas con intención, corriges y oras de la mano de Dios. ¿Me lleva? ¿Y sabes qué hicimos? Tomamos decisiones duras y difíciles. Llamé a mi grupo, al liderazgo, al equipo administrativo y le dije, hermano, esta es la realidad. Así estamos. Esto es lo que nosotros recibimos y esto es lo que nosotros gastamos. Y si se dan cuenta, estamos gastando más de lo que percibimos. Aquí hay que tomar decisiones duras que probablemente a ustedes no les van a gustar. Todos se conocen. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí vamos a tener que recortar cosas. Y una hermana preguntó, pastor, en estos casos en una empresa normal, ¿qué pasa? ¿Votan gente? Pero lo voy a votar a ustedes. Es lo que se llama el famoso recorte de personal. Pero vamos a hacer algo. ¿Y saben qué hicimos, hermano? Recortamos cosas. ¿Cuánto invertíamos en esto? Tanto. Vamos a cortarlo a la mitad. Vamos a hacerlo con seriedad. ¿Y sabe qué sucedió después de eso? ¿Sabe qué sucedió? Le estoy hablando de hace 2 meses atrás. Nosotros hicimos eso. Y le metimos oración a él. Y le decimos, Señor, ayúdanos, porque la cosa está fea. ¿Y sabe qué hizo Dios? Sorprendentemente Dios, hasta el sol de hoy, ha hecho milagros económicos en la iglesia. Gloria a Dios. Porque buscamos la realidad, pero buscamos corregirla. Hay que ser serio. Esto que yo le estoy diciendo, hermano mío, también va desde el punto de vista personal. A veces Dios no nos da porque tenemos desorden. Pero cuando tú decides ordenarte, entonces la bendición fluye. Y un mes, hermano mío, que nos llegó una ofrenda inmensa. Inmensa. Alguien vendió, hermanos míos, un local, una empresa, yo no sé. Y esa persona dijo, yo voy a diezmar a Dios. Lo siento, cristianos.
Ahora usted me pregunta a mí, Pastor Eddie, ¿usted la conoce? No la conozco. Y simplemente dijeron, mira, manden a alguien de la iglesia que yo quiero mandarles algo a ustedes. Una persona y cuando regresó la hermana regresó con los ojos así. Pastor, mire esto. Y gloria a Dios. Esto es el resultado de una iglesia que decide arreglarse, acomodarse y eso Dios lo bendice. Amén. Amén. Entonces, en la intercesión de la iglesia, hermanos míos, todo tiene que hacerse con intencionalidad. Yo no sé cuál es la experiencia que ustedes están viviendo hoy con la juventud, pero algo les digo, hermano, oren por los muchachos. Nuestros jóvenes están viviendo cosas que ellos no están diciendo. Hay pensamientos suicidas en nuestros muchachos y no lo dicen. Padre que estás aquí, no lo dicen. Si tus hijos eran niños felices y hoy están encerraditos, hoy están apagaditos, hoy se están orinando encima, pendiente, porque alguien está tocando lo que no tiene que tocar y ellos no lo dicen, Hay un ataque brutal en nuestra juventud, en la iglesia, a punto de quitarse la vida. Y nosotros los padres ni nos enteramos. Hermano, es una realidad que estamos viviendo. Y eso hay que hacer la intercesión en la iglesia. Hay que hacer la intercesión. Señor, guarda a mis jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús, guarda sus corazones. Esos pensamientos, Dios mío, suicidas en su mente, hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Háganlo, hermano. Háganlo. Los intercesores que están aquí, hermano, métanlo con toda la intención del mundo dentro de sus planes de oración por la iglesia. Es necesario. Nuestros jóvenes están en la iglesia, pero no están. Están, pero no están. Muchos de ellos están aquí por obligación. Para que mamá no los regañe, para que papá no los regañe. Pero créanme que si nosotros oramos, hacemos intercesión, veremos la mano de Dios sobre ellos. Amén. Entonces, hermanos míos, la intercesión es clave siempre y cuando se haga con toda la intencionalidad del mundo. Hay una oración que es la oración colectiva, que es la oración que hace la iglesia. Hay batallas, hermanos, que puedes librar tú solo, pero hay batallas que tú no puedes librarlas tú solo. Vas a necesitar la ayuda de alguien. En el pasaje que comencé, dice que el pueblo de Israel estaba librando una batalla en la cual el líder, el hombre de Dios, mientras oraba, el pueblo prevalecía. Pero llegó un momento en que el hombre de Dios, el líder, se cansó. ¿Usted está aquí? Ahora, cuando el hombre de Dios se cansa, viene la ayuda. ¿La ayuda de quién? Pero no. Dos líderes que estaban ahí. ¿Y cómo se llamaban esos dos líderes? Aarón y Hur. Éxodo capítulo 17, verso 12. Mientras el hombre de Dios levantaba las manos, señal de rendición, señal de clamor, señal de intercesión. Mientras las manos estaban arriba, el pueblo ganaba la victoria. Pero esto cansa. Esto agota. Yo puedo estar un ratito así y aún tener cosas en mis manos que no pesan, pero esta posición cansa.
Hace mucho tiempo yo trabajé en una empresa que le hacía outsourcing a Venevisión. Y recuerdo que me llevaron a trabajar por un tiempo en el béisbol, transmitiendo el béisbol, y por un tiempo me llevaron a trabajar grabando novelas. Y en el béisbol era más fácil. Simplemente listo, graben ahí ya. Pero en la novela no era así. En la novela era una preparación, una cosa, y había el famoso boom. No sé si ustedes conocen eso. El boom era el famoso micrófono grandote que quedaba así en el aire. Y si grabábamos una escena allá, había que poner una vara que llegaba hasta allá y que esto no se viera. Porque si no, ¡corte! Levanta la mano, muchacho. Me regañaron como 2 veces. Porque aunque eso no pesa, cansa. Tener las manos arriba agota. Y mientras el hombre de Dios estaba orando, en algún momento había victoria. Pero cuando empezaba a bajar las manos, ¿qué sucedía? El pueblo comenzaba a perder la batalla. Los líderes que normalmente ven lo que otros no ven, se dieron cuenta. Miraron la batalla, miraron la postura, miraron la batalla, miraron la postura y se dieron cuenta. Mientras él levanta clamor, nosotros tenemos victoria. Pero cuando él baja por un momento, nosotros comenzamos a perder territorio. ¿Y qué decidieron hacer ellos? Vamos a ayudar. Amén. Y dice la Biblia que se buscaron una piedra. Buscaron comodidad para el hombre de Dios. Siéntese, porque hemos entendido que su trabajo en esta casa es valioso. Amén. Y cuando lo sentaron, lo acomodaron, le levantaron las manos. Aarón, agarra aquí. Agarra aquí. Porque humanamente yo me canso. Pero si alguien se pone a mi lado y me toma las manos, voy a durar más. ¿Usted me lleva? Amén. Eso es el trabajo de una intercesión congregacional. Hay cosas, hermanos míos, que Dios le va a mostrar a la iglesia. Dios le va a mostrar a la iglesia. Pero la visión siempre Dios la da por la cabeza. Está aquí, ¿no? Porque puede ser que Dios le mostró a usted, pero si eso es de Dios, te aseguro que ya Dios se lo mostró primero a usted. Noten ustedes que en algún momento Dios le montó el ojo a un hombre, Abraham. Y ustedes se han dado cuenta que Dios nunca habló con Abraham sabiendo que ya Dios le había montado el ojo. Dios habló, fue con su papá. No tenés la Biblia. Yo hablo, yo sé que tú eres el hombre de Dios que me voy a levantar. Pero hay respeto. Y mientras tú estés bajo cobertura, yo te puedo tener en la lista. Pero yo me entiendo primero con tu pastor. Usted está aquí. Amén. Y cuando usted ve la historia, Dios trató fue primero con Taré. Y cuando Taré se murió, fue que Dios dijo, ahora sí. Abraham, venga para acá. Hay respeto. Si Dios respeta eso, ¿por qué no lo respetamos nosotros? Por ahí acaba de lanzar una recta a mí. Y nadie la vio. Pero es una gran verdad. Es una gran verdad. Ahora, aquí, hermanos míos, nosotros entendemos que el primero
que Dios puede mostrarle cosas a mí, pero antes que a mí, tiene que habérselo mostrado a mi líder. Por respeto. Dios lo hace así. Ahora, cuando yo entiendo y me coloco en sintonía, ahora lo que Dios mostró, escuche, lo que fue y nació en el corazón de Dios, desde el momento en que Dios lo hace saber al pastor o a la pastora, ya no es el plan solamente de Dios, sino que es del pastor. Pero cuando el pastor se para aquí y suelta lo que Dios le ha dicho, ya tampoco eso viene del pastor, ya eso viene de Dios. Ahora todos debemos trabajar en función a lo que Dios en su orden y respetando los procesos ha dicho. ¿Me llevo? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pastores, nosotros somos intercesores. Hay un plan 2026 para la iglesia. Bueno, lo primero que hay que hacer es ir al pastor o ir a la pastora. Pastor, ¿cuál es la dirección? El pastor y la pastora deben saber cuál es la dirección de Dios para el año 2026. Y en base a eso, no es que el pastor lo quiera llevar, es que Dios lo quiere llevar. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo voy a hacer yo mi trabajo para lograr que el sueño de Dios para esta iglesia se cumpla? Ahora, todo mi trabajo de intercesión va a girar alrededor de lo que Dios mostró o la dirección que Dios mostró. ¿Me oyeron? Recientemente en el Día de Victoria de noviembre se hizo el Día de Victoria unido en la zona 1, 2 y 3. Allí había dos predicadores, uno de ellos era yo, y Dios me dio una palabra un poquito dura. Por ahí está colgada en Facebook. Y me permití hablar. Yo temblaba ahí, créanme. Ahí estaban mis autoridades. Y yo decía, Señor, lo que tú me mandaste a decir no es fácil. Yo tiemblo. Y se lo dije ahí, hermano, yo estoy aquí temblando. Lo que voy a decir no es fácil de decir. Y entre tantas cosas, hermanos míos, había como asambleístas que somos, nosotros tenemos una gran ventaja. Nuestra organización, Concilio, Federación, Asamblea de Dios de Venezuela, es una organización bien fuerte. Voy a buscar esto un momento. Sin ánimo de política ni nada. Pero en cierta oportunidad me fui a Valencia con el secretario nacional de nuestra organización, el pastor Freddy Dávila. Y mientras íbamos hablando los dos ahí en el carro, yo le dije, pastor, yo me atrevo a decir algo. La organización que nosotros tenemos es una organización fuerte. ¿Tenemos errores? Sí. ¿Tenemos caídas? Sí. Pero yo me atrevo a decir que si nosotros quisiéramos y si Dios quisiera, Dios pudiera levantar un líder de entre nosotros que liderizara esta nación. Fácilmente. Lo podemos hacer. Porque esto es una organización robusta, pero tenemos caída. Yo les decía en el Día de Victoria, hay cosas que nosotros tenemos que corregir. Y esto tiene que ver aún a nivel local. Como intercesores, tenemos que saber a dónde vamos. ¿Cuál es el norte? A nivel organizacional, hay un plan prospectivo de 10 años que termina en el año 2037. Hay un propósito, hay un proyecto a largo plazo, que el día de mañana yo me muero y alguien sigue, ya sabe, porque ya la ruta está trazada. Eso está excelente, eso es organización, hermanos míos, eso está poderoso, y eso debemos aprenderlo a nivel local.
a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, pero a eso hay que meterle oración con propósito. Amén. Lleva. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Estamos teniendo, hermanos míos, oraciones, vigilias, estamos haciendo ayunos fuera del propósito. Y eso no nos deja alcanzar el potencial que Dios quiere explotar en nosotros. Aún a nivel congregacional. No sé si ustedes me comprenden lo que quiero decir. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestro propósito, vamos a ser efectivos. Siempre y cuando yo me mantenga haciendo el trabajo que Dios me encomendó a hacer. Pero si yo soy un explorador, ¿qué hago yo haciendo vigilia? Probablemente esto no se entiende. Si yo soy de mi ¿qué hago yo haciendo vigilia? Pero mira, ya hermanos, ellos tienen que orar, los muchachos tienen que orar, los exploradores tienen que orar, claro, todos tenemos que orar. Pero en el cuerpo hay uno solo que hace ese llamado. Y esos son los intercesores. Oye, organizacionalmente, si yo aprendo esa verdad, voy a ser más efectivo. Porque si no, voy a vivir pisándole la manguera a mi compañero. Santo. Y no voy a ser efectivo. Porque ¿qué hace un intercesor convocando a un servicio de mujeres? ¿Me lleva? Ya va. Bueno, me explico mejor eso. Si tú eres intercesora y estás en el grupo de las mujeres, claro que tienes que ir a las dos. ¿Verdad que sí? Pero uno tiene un propósito y otro tiene otro propósito. Así es. Pero intercesión nunca debe meterse en el trabajo de mi GK. Porque el trabajo de mi GK es fortalecer al liderazgo juvenil local. ¿Me lleva? Así es. Entonces, intercesión no se puede meter allá porque ese no es tu trabajo, no se te encomendó a ti. ¿Me lleva, hermano? Entonces, estas cosas, si nosotros no las corregimos, no vamos a ser efectivos, porque vamos a vivir luchando. Hoy tenemos un ayuno ¿de quién? De los hijos. Ah, bueno, ayuno de los hijos. ¿Con qué propósito? No sé, pero vamos a hacer un ayuno. Ahora tenemos una vigilia ¿de quién? Una vigilia de danza. ¿Con cuál es el propósito? No sé, pero vamos a hacer vigilia. Entonces, todo el mundo está apuntando y no está mal, hermano. Mientras más se sube oración es mejor. Pero si nos organizamos, podemos llegar aún más lejos. Amén. Aún más lejos. De manera tal que yo pueda entender que mi trabajo como mi GK es formar liderazgo juvenil. Mi trabajo como danza es guiar a nuestra jovencita a hacer su trabajo para Dios. Mi trabajo como evangelista es predicar el evangelio de Cristo para que fuera. Gloria. Me lleva. Y si yo no me meto a estorbar el trabajo de mis hermanos, ellos van a ser más efectivos. Ajá. Gloria. Hermano, queremos orar, listo. En conclusión, ¿qué les quiero decir? Pastor, usted está diciendo que los jóvenes no pueden hacer vigilia. No, sí pueden hacerlo. Pero siempre diríjanse al grupo de intercesión de la iglesia. Porque esos hombres o esas mujeres ya tienen la instrucción directa de su pastor y saben cuál es la línea hacia dónde va dirigida la iglesia. Y, por ejemplo, un ejemplo. Y cuando ellos comenzó el año, el pastor, siendo ministrado por Dios, le dijo: este es el año de la administración del Espíritu Santo. Todas las actividades que giren alrededor de la llenura del Espíritu Santo. ¿Listo? Ahora vienen los muchachos: nosotros queremos hacer una vigilia. Está bien, pero pónganse de acuerdo con la gente de intercesión.
Venga para acá, muchachos. ¿Qué quieren hacer ustedes? Queremos hacer una vigilia, pero ya ustedes saben que hay una línea, ¿verdad? Listo. Vamos a ministrar en esa vigilia, nosotros vamos a ayudar. En esa vigilia vamos a ministrar Espíritu Santo a la juventud. ¿Les parece? Esa es la línea. No podemos agarrar más por otro lado porque esa es la línea que dirigió el Señor a esta iglesia. Gloria. ¿Me llevan, hermano? Entonces, si nosotros hacemos el trabajo de esta forma, hermanos, créanme, vamos a ser mucho más efectivos. Danza quiere hacer, teatro quiere hacer vigilia, ¿cómo no? Está bien, pero diríjanse a los responsables de la parte espiritual de esta casa. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer y cómo lo van a hacer. Muchachos, muchachas, teatro, excelente. Eso está bien. Mientras más oremos, mucho mejor. Pero sepan que hay una línea, muchachos, y la línea es Espíritu Santo. Ustedes quieren tener un espacio de 3 horas, listo, chévere. Pero yo les pido, hermano, es solo un ejemplo. Yo les pido, entréguenos a nosotros en su tiempo 2 horas. Y en esas 2 horas, nosotros, intercesión de la iglesia, va a entrar junto con mi pastor y junto con mi pastora y vamos a ministrar el Espíritu Santo a todos. Escriban ahí, vamos a organizar bien esa vigilia. ¿Me llevan, hermano? Y es decir, todo el mundo está empujando al mismo propósito. ¿Y sabe por qué? Porque la gente de intercesión entendió cómo provocar el Espíritu Santo dentro de esta casa. Y ellos saben la forma porque ya Dios se los dijo cómo deben hacerlo. ¿Me explica, hermano? Si nosotros no hacemos intercesión, y esto que estoy diciendo, hermano, es simple y llanamente ilustrando lo mismo que hizo Aarón y Hur, levantar las manos, ayuda. Pero la iglesia debe entender esta realidad. No podemos pasar, tampoco podemos hacer parcelas. Eso es otra cosa. Pero en el trabajo estructural y organizativo de la iglesia debe haber un orden, debe haber un respeto. Y la parte espiritual está en tus manos, querido intercesor. El detalle es, mientras no tengas instrucción del pastor, usted espere. Amén. Espere. Aquí estamos viendo, hermano. Ya voy finalizando. Aquí estamos viendo, hermanos, una gran verdad. Esto habla, el levantar las manos habla de una actitud de oración, habla de ferviente adoración, habla de manos santas, y es importante, eso lo hablamos también, lo que es la oración, el poder levantar manos santas sin ira y sin contienda, sin que nada estorbe mi oración y mi intimidad con el Señor. Dice amén. Amén. ¿Quiénes levantan? Y esto es un trabajo en equipo. Pero ¿qué es? ¿Cuál es la definición de un trabajo en equipo? Alguna definición de trabajo en equipo nos dice que es un número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planteamiento común y con responsabilidad mutua compartida. Mire, si yo no comprendo esa realidad de para qué estoy yo aquí como intercesor, o para qué me entregaron, no sé, hay algunas iglesias que tienen los sábados en la mañana ayuno, un ejemplo, pero el responsable es el líder de intercesión, y si yo no entiendo la responsabilidad y el objetivo que se me entregó para esa actividad, yo voy a estar errando, voy a estar cometiendo errores. Por ejemplo, voy otra vez con el ejemplo de lo que sucedió en el día de Victoria. En el día de Victoria, hermanos míos, ¿ustedes han ido a un día de Victoria? ¿Saben, verdad? ¿Cuál es la dinámica del día de Victoria? Pero la dinámica del día de Victoria parece ser que se ha perdido, ¿verdad? Ahora, cuando yo no sé cuál es la realidad del día de Victoria, yo voy a hacer una actividad espiritual pero sin propósito. Voy a entrar y voy a salir igual. Espiritualmente no va a suceder nada en el ambiente espiritual. Pero cuando yo entiendo
que por allá en el año 1986, un hombre de Dios de la Sierra de Coro fue llamado por Dios para que entrara al distrito metropolitano, específicamente a una convención de pastores, específicamente en la iglesia del Olivar en Caricuao, y que ese día de octubre del año 1986, este hombre, eran dos de la Sierra de Coro, dos jovencitos, se sentaron ahí en los primeros asientos y con respeto fueron a sus autoridades y le dijeron a sus autoridades: pastor, si usted nos permite, nosotros tenemos una palabra de parte de Dios para la iglesia. Reverendo Mora, si usted nos permite. Y dice la historia que el pastor Mora le dijo: ellos me están pidiendo unos 20, ellos me están pidiendo un tiempo para hablar. Vamos a darle unos minuticos a estos muchachos para que nos hablen. Ellos dicen que vienen de parte de Dios. Y dice la historia que uno de esos jovencitos se paró, agarró el micrófono y dijo: ustedes me dan 5 minuticos para yo poder hablar, pero el Señor les da a ustedes 52 días para que se arrepientan. Si yo no sé esa verdad, yo voy a ir a los días de victoria como un punto más. ¿Por qué 52 días? Porque desde ese momento hasta los 52 días venían unas elecciones cruciales en este país. Y Dios, cuando este muchachito dijo esas palabras, la gente cayó. La historia dice que el mismo pastor Mora cayó en el piso. Y los 5 minuticos que le dieron se convirtieron en horas. En horas. Porque Dios se metió. ¿Y sabe qué dijo Dios ahí ese día? Les extiendo una oferta. Arrepentimiento a cambio de avivamiento. Avivamiento a cambio de arrepentimiento. Si ustedes se arrepienten, ustedes verán si lo toman o lo dejan. Y el destino de este país, el destino de Venezuela está en sus manos. Si yo no sé que eso pasó en el año 1986, yo voy a los días de victoria como si nada. Pero cuando yo entiendo que el pastor Mora se levantó, agarró el micrófono cuando pudo y agarró ese jovencito llamado Ángel Hernández y dijeron: vamos a dar una respuesta a Dios. El Señor dijo: me gusta la respuesta del metropolitano, porque aceptaron el llamado y se arrepintieron. He aquí les doy 5 minutos de receso. ¿Cuáles fueron esos 5 minutos de receso? Los 5 años de Caldera. 5 años. Nada más les doy. ¿Cuál fue la respuesta de la organización? Vamos a buscar un tiempo para buscar el favor, la misericordia y el arrepentimiento de la iglesia delante de Dios. Porque en ese año 1986 el Señor dijo: el destino de este país está en sus manos. Todo lo que suceda en Venezuela está en sus manos. Y la iglesia que dijo: esto es serio, entonces vamos a crear un espacio donde clamemos, donde oremos, donde ministremos y nos humillemos delante de Dios para ver si la misericordia nos alcanza. Porque es que Dios dijo: le voy a extender nada más 5 años de misericordia. Perdón, 5 minutos. Y los 5 minutos fueron los 5 años de Caldera. Si yo no sé eso, yo voy a ir al día de victoria creyendo que el día de victoria es una vitrina donde solamente los que se paran es para demostrar que es bien predico. ¿Usted está aquí, hermano? Y es la parte dura. Es la parte dura. Porque esto que yo estoy diciendo aquí, yo lo dije allá. Hermano, estamos desfasados. El día de victoria tiene un propósito. Y esto es para humillarnos. Esto es para tirarnos al piso.
este espacio que creó nuestra organización fue para venir aquí con actitud de humillación y pedirle perdón a Dios por nuestra condición y pedirle perdón a Dios por nuestro país. ¿Usted está viendo, hermano? ¿Sabe qué le quiero decir con esto? Hay una necesidad que Dios mostró. La iglesia respondió y dijo: esto hay que meterle oración y hay que humillarlo. Vamos entonces a establecer el primer sábado de cada mes para orar y humillarnos y decirle a Dios: ten misericordia de Venezuela, para que no llegue lo que ya llegó. Y esta es una de las partes duras, donde él decía: hermanos, hagamos un análisis aquí. ¿Fuimos efectivos en los días de victoria? Parece que no. Pero ¿de quién es la culpa? De nosotros, que no hemos comentado nada. No le echo la culpa a ustedes, yo digo nosotros. Porque si nosotros constantemente mostráramos cuál es el propósito de una actividad espiritual, entonces ya todo el mundo viene con esa mentalidad. Yo voy a la iglesia, yo voy al día de victoria, porque es un día de ayuno. Y ahí yo me voy a humillar delante de Dios, voy a pedir perdón a Dios por mí, por mi iglesia, por mi familia y por esta nación. Ese es el único propósito del día de victoria. El único. El único. Entonces, esto que le estoy diciendo es simplemente un ejemplo de cómo, hermanos míos, se debe actuar cuando Dios da una instrucción. El concilio respondió. El concilio dijo: primer sábado de cada mes, hermano, a nivel nacional, todo el mundo orando. Y yo me acuerdo, yo era un jovencito, hermano, yo tendría 18 años, cuando se estableció que cada iglesia al final de cada servicio tenía que orar por Venezuela. Yo me acuerdo. Yo tenía 18 años y tenía cabello. Y yo me acuerdo, hermano. Y la iglesia respondió, pero en algún momento parece que se levantó una generación que no sabía esto, que no sabía esto de los días de victoria, y que lo que está pasando hoy, Dios lo habló hace tiempo. Nadie sabía. Entonces, ¿qué les quiero decir? Así como Dios habla a nivel macro, Dios habla también a nivel local. Así es. Amén. Y hay situaciones en esta casa que Dios la va a dirigir, que Dios la va a instruir. Y allí es donde usted, querido intercesor, tiene que crear un espacio. ¿Sí? Y allí es donde hay que generar confianza de nuestros líderes, de nuestros pastores. Porque va a llegar un momento en que nuestros pastores nos van a decir: mira, hay una necesidad en la iglesia. Obviamente no te lo van a ocultar, pero te van a decir: necesitamos que nos ayuden en oración. ¿Y por qué, pastor? Ayúdanos a clamar por los matrimonios, más nada. Que el Señor los dirija a usted. Pero adentro, aguas abajo, nosotros sabemos que adentro se nos están divorciando 3 o 4 hermanos. Y necesitamos el apoyo tuyo, intercesor. Obviamente no te vamos a dar los motivos ni te vamos a decir quién es. Pero necesitamos que tú nos levantes. De esa manera, el consejo mío como pastor, mi trabajo pastoral, más tu oración, va a ser efectivo. Y nuestros hermanos que están pasando en situaciones conflictivas en el matrimonio, Dios va a hacer el milagro. Dice amén. Entonces, de esta manera, hermano, quiero concluir esta parte. Amén. Lo que es la intercesión en una congregación o una iglesia que practica la intercesión. Es necesario, hermanos míos, que nosotros nos complementemos, que nos unamos en propósito. Dice amén. ¿Cómo oramos? Diríjase al Espíritu Santo. ¿Cómo oramos ante esta situación? ¿Cómo oramos ante esta situación a nivel de la iglesia? ¿Cómo oramos ante esta situación a nivel país? Porque eso es interesante también. ¿Cómo oro? ¿Cómo oro? ¿Cómo oro ante lo que estamos viviendo ahorita? Le doy la palabra. ¿Cómo oro? ¿Qué le digo a mi familia en caso tal de que suceda algo de lo que se está esperando? Pero antes de hablarle tú a tu familia, tienes que preguntarle a Dios para que pueda dar una instrucción a tu casa. Y hermano,
Dígala. Ay, hermano, mi mamá se congregaba ahí en el Olivar Ajá. y mi hermana también se congregaba en el Olivar y ellas partieron por el centro. A lo mejor presenciaron a que De repente, A lo mejor pero es después necesario. estaba la hermana María Cis, después quedó el hermano Rómulo, después quedó la Sí. hermana María Cis. Y quiero terminar con esto, hermano. Termino. Abraham, en algún momento Dios se le presentó. Y Dios se le presenta simple y llanamente con una promesa. Más nada. Yo vengo a hablar aquí contigo de una promesa. Y dice la Biblia que ahora Dios se retira y Abraham comienza a caminar con él al lado. Pero en el camino, Dios establece una conversación con él mismo. Y mira lo que dice Dios. Yo voy a ir a Sodoma y a Gomorra. Pero este que tengo aquí a mi lado, es mi amigo. Y yo creo que no es justo que yo oculte lo que yo voy a hacer a él. Si usted ve la Biblia te da las razones por las cuales Dios dice, no le puedo ocultar esto. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que estaba caminando a su lado había decidido en su corazón que todo lo que Dios le iba a enseñar, él lo iba a trasladar a toda su familia. Léalo, hermano, cuando esté en casa, léalo. Verdad digo en Dios y no miento. Eso lo dice la Biblia. Que él decidió y Dios lo dijo. Este hombre, todo lo que yo le he ministrado, lo va a llevar aún a su familia, a sus hijos. Es decir, él se va a morir, pero esto va a seguir. Porque Dios conoce el corazón. Y Dios sabía quién tenía al lado. Y en una de esas, hermano, Dios se voltea y le dice, noten ustedes que esa conversación no la provocó Abraham, la provocó fue Dios mismo. Y Abraham le dice, Dios le dice, oye, ¿saben que voy a hacer un trabajito sobre Gomorra? Porque el clamor en contra de ese pueblo ha llegado a mi presencia. ¿Se han dado cuenta que nosotros clamamos y hay otros que claman destrucción? Y Dios le dice eso a él. Ahora trata de imaginarte la cara de Abraham. Porque tú me dices eso si estamos hablando de otra cosa. Tú me estás diciendo que me vas a hacer grande, que me vas a bendecir. Y ahora me estás diciendo que vas a un pueblo que ni siquiera es mi pueblo. Y me estás diciendo que el pecado de ellos ha llegado a tu presencia y que tú mismo personalmente vas a llegar allá para ver si esto es cierto o no es verdad. Pero mira la actitud del hombre de Dios intercesor. Este hombre decide y le dice al Señor, Señor, apela al carácter de Dios. Tú no eres así. Tú no vas a estar matando gente inocente como si fueran culpables. Se dio cuenta que en la oración él apeló al carácter de Dios. Así comenzó. Y después de esto, hermano, Dios le dice, bueno, y comienza una negociación. Señor, si hubieran 50, por 50 no las hago. Señor, si hubieran 45, por 45 no las hago. Eso es intercesión. Amén. ¿Y sabe qué es lo poderoso de esta historia? Que a este hombre le acaban de contar una historia que va a suceder, pero su corazón es de intercesor. Amén. Y aunque me estás hablando de un pueblo que no es mío, y prácticamente pudiéramos decir, a mí no me importa si se mueren o no se mueren, pero el corazón de un intercesor, a sabiendas que no es tu familia, pero clama. Y si hubieran
30. Por los 30 no lo hago. Y si hubieran 20, y si hubieran 10, el propio niñito intercediendo. Hasta que dice la Biblia que se apartaba. Noten ustedes que el intercesor estaba haciendo su trabajo. Pero todo lo dejó en las manos de Dios. ¿Y sabe qué sucedió después? Que el Señor lo dejó y se fue y se presentó a dónde? A Sodoma. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Dios primero? Se fue a buscar a la familia del intercesor. Porque yo sé que viene un momento duro para este país. Pero yo sé que hay uno que clamó y que nunca, noten ustedes, nunca le pidió a Dios por su primo que estaba allá adentro. Pero aquí lo que podemos rescatar de esta historia es que mientras tú te mantienes haciendo tu trabajo de intercesor, aunque tú no le pidas nada a Dios, Dios cuida de los tuyos. Con eso quería cerrar, querido hermano, porque probablemente el diablo te mete cosas en la mente. Que tienes mucho tiempo pasando en la iglesia, orando y orando y orando y estás cuidando a tu gente adentro. Que mientras tú haces tu trabajo, el Señor, sin decirte nada, porque el Señor nunca le dijo a Abraham: me gustó lo que hiciste, Abraham, yo sé que tú tienes un primo allá, yo te lo voy a rescatar, ¿viste? Gloria. Nunca se lo dijo, pero el Señor en su corazón sabe que mientras tú te mantienes sirviendo, Él se mantiene cuidando tu gente. Así que, querido intercesor, ánimo, adelante, trabaje por la iglesia, cubra la iglesia, levante las manos de su líder y sepa que el que lo mandó lo va a sostener hasta el fin de su trabajo en el nombre de Cristo Jesús. Dice amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias.